Bueno, vamos a ver el efecto del ion común. ¿Qué es el efecto del ion común? Es el desplazamiento del equilibrio ocasionado por la adición de un compuesto que tiene un ion en común con la sustancia disuelta, ¿sí? O sea, hay un desplazamiento del equilibrio cuando a una solución que tiene, por ejemplo, un ion X, se le añade una sustancia, otro soluto, que tiene un ion igual, un ion en común, ¿sí? Entonces, ese efecto, lo que nos quiere decir acá la química, es que este efecto influye en el pH. O sea, lo va a cambiar el pH de la solución, ¿sí? Y también en la solubilidad. Así que nosotros ahora nos vamos a enfocar más en el pH. Bueno, entonces, es un caso especial, en principio, de Le Chatelier, ¿sí? Que en realidad lo que va a hacer es volver al equilibrio, ¿no? Tratar de volver a ese equilibrio, pero hace un desplazamiento, como ya vimos, modifica el equilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presencia de un ion común suprime la ionización de un ácido o de una base débil. Por ejemplo, cuando el acetato de sodio y el ácido acético se disuelven en la misma solución y se ionizan formando iones acetato. Por ejemplo, acá tenemos acetato de sodio que ioniza formando catión sodio más acetato, y el ácido acético que ioniza formando cationes hidrógeno y acetato. O sea, ven que tienen un ion en común, el acetato de sodio, que es una sal, y se le agregaría el ácido acético, ¿no? Entonces lo que va a hacer es aumentar y formar iones acetato. Ahí sería el ion en común. ¿Sí? Que la presencia del ion común es lo que hace, por eso está bien la frase esa, suprime la ionización de un ácido o una base débil, ¿sí? O sea, más que nada lo produce cuando es débil, ¿sí? El acetato, o sea, viene de un ácido débil. Entonces, el acetato de sodio es un electrolito fuerte porque habíamos dicho que se disocia por completo, ¿sí? El acetato, o sea, va a disociar totalmente, como vimos con las sales, pero el ácido acético es un ácido débil y se va a ionizar solo en parte, como ya habíamos visto anteriormente, ¿no? El ácido acético es débil, o sea que no, ionizaba muy poquito, menos seguro del 5%. Entonces, según el principio de Le Chatelier, si adicionamos acetato, que vienen del acetato de sodio, y se lo incorporamos a una solución de ácido acético, va a suprimir la ionización del ácido. ¿Qué quiere decir esto? Que va a desplazar el equilibrio hacia la izquierda. ¿Por qué? En nuestras palabras, ¿qué va a hacer? Va a aumentar, como vimos en equilibrio químico, va a aumentar la concentración de acetatos. Entonces, si nosotros agregamos un producto, en este caso, ¿qué hacía la reacción? Se iba hacia la izquierda. El equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar los reactivos, y en este caso, para que aumenten los reactivos, la concentración de hidrógeno va a disminuir por consecuencia. Disminuye la concentración de hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar con esta solución? Al disminuir la concentración de hidrógenos, me la hace menos ácida que la que antes, porque antes estaba solamente el ácido acético, pero al agregarle acetato de sodio, me aumentó el ácido y entonces me disminuye la concentración de hidrógenos al hacer la reacción hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el desplazamiento en el equilibrio de la ionización del ácido acético es por los iones acetato. El sodio no influía porque no hidrolizaba, ¿se acuerdan? Por ejemplo, vemos un ejemplo X, que es A, que sería un anión, ¿no es cierto? Entonces, el pH de una disolución que contiene un ácido débil, HA, cualquiera, y una sal soluble del ácido,
o sea, a sodio, ahí está el ion común, entonces, ¿qué va a hacer? El ácido, ¿no es cierto?, va a reaccionar con el agua, va a formar, porque el ácido le va a donar al agua cationes de hidrógeno, entonces va a formar el hidronio más el anión. O simplemente, como ya habíamos visto de Arrhenius, el hidrógeno y el anión. Entonces, la constante del ácido va a ser el producto, ¿no?, la concentración de hidrógeno por el anión sobre la del ácido. La constante del ácido, porque estamos viendo el ácido débil. Entonces despejamos la concentración del hidrógeno, ¿no?, que es la que siempre vamos a calcular, obviamente con mayor prioridad por el tema del pH. Entonces, si le aplicamos el logaritmo negativo a esta formulita, nos queda así, ¿cierto? Que al cambiar, nos queda el logaritmo negativo de concentración de hidrógeno igual al logaritmo negativo de la constante del ácido más el logaritmo del cociente del anión sobre la del ácido. Que la del anión es la misma que la de la sal. Ojo acá, ¿sí? Directamente va a ser la de la sal. Cuando tratemos de averiguar el pH de esta solución con el ion común, ¿no es cierto? Entonces acá nos queda una ecuación, una formulita nueva, una ecuación de Henderson-Hasselbalch que se puede usar, que quedaría que el pH es igual al pK, que es el logaritmo negativo, ¿sí?, de la constante, más el logaritmo del anión sobre la del ácido, que el anión es la base conjugada, que es la sal. Y abajo la del ácido, que es la concentración del ácido que tenemos en el efecto del ion común. Entonces nos queda que el pH es pK más el logaritmo de la base conjugada sobre la concentración del ácido. ¿Sí? Entonces ya directamente teniendo la concentración de la base, de la sal, y la del ácido, puedo directamente averiguar pH. ¿Sí? Entonces me voy a este ejemplo que dice determinar el pH de un buffer lactato. O sea, un buffer es una solución amortiguadora en la cual está formada por un ácido débil con su sal, ¿sí?, es una sal que tiene el mismo ion que el ácido, o sea, tiene el efecto del ion común, o una base débil y la sal. Ya ahora se los voy a, de paso, explicar. Pero veamos este ejemplo que utiliza la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, determina el pH de un buffer lactato que tiene una concentración de ácido láctico, ven, de 0,05 molar, y la concentración del ion lactato que es de 0,32 molar. Y la constante de disociación del ácido láctico es 1,38 por 10 a la menos 4. Entonces, podemos calcular el pK aparte, si queremos, que es menos logaritmo de 1,38 por 10 a la menos 4, es 3,86. Entonces te queda pH igual a 3,86 más el logaritmo. ¿Ven que 0,32 lo pongo arriba? Porque es la del ion lactato o de la sal. Porque me pueden dar un lactato de sodio, ¿no es cierto? Bueno, 0,32 dividido 0,05. Todo eso da 3,05, o sea, todo ese buffer o esa solución que tiene los dos componentes da 3,05 de pH. ¿Sí? Ahí usamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y ahora tenemos este problema también, que es un problema que toman bastante, que dice calcular el pH de una solución final cuando se añaden 100 mililitros de hidróxido de sodio, 0,1 molar, estamos añadiendo una base fuerte, a 150 mililitros de ácido acético, 0,2 molar. Y la constante del ácido es 1,8 por 10 a la menos 5. O sea, que estamos formando una solución buffer. O sea, estamos haciendo que se forme un ion común.
Entonces vamos a ver cómo se hace. Sabemos que 150 mililitros del ácido acético, 0,2 molar, tienen 0,03 moles de ácido acético. O sea, esa parte hay que calcularla, ¿no es cierto? Con el tema de soluciones, ¿sí? O sea, 0,2 por 0,15 tiene que quedar 0,03 por 0,2, claro, 0,03. Y asimismo, los 100 mililitros de hidróxido de sodio, 0,1 molar, que me dan el problema, ¿sí? Contienen 0,01 moles de hidróxido. Lo mismo, es 0,1 que litros, porque los 100 mililitros paso a litro, por 0,1. Es una parte de soluciones, hay que sacar los moles, entonces primero. Entonces, cuando se mezclan los 0,01 moles de hidróxido de sodio, neutralizan 0,01 moles de ácido acético. Entonces forman 0,01 moles de acetato de sodio. Ahí pueden hacer la reacción química y hacer una estequiometría. Así que realmente de ahí salen los 0,01 moles de acetato de sodio. Y como es un reactivo limitante y en exceso, queda como exceso 0,02 moles de ácido acético. Esto está puesto así rápido, pero ustedes lo pueden hacer como una estequiometría. Todos los volúmenes se suman. 115 más 100. Y te queda una solución de 250 mililitros. Que te queda al final 0,02 moles de ácido acético y 0,01 mole de acetato de sodio. Entonces queda un efecto del ion común. Queda una solución Buffer. Entonces, aplicando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, te queda el pK sería el logaritmo negativo de 1,8 por 10 a la menos 5, que es el K, la constante del ácido acético, 4,74 más el logaritmo de la sal sobre el ácido, 0,04, 0,08. ¿De dónde sale 0,04? Y recuerden que hay que dividir esos moles por el volumen final para poner molar. Entonces, 0,01 dividido 0,25 es 0,04. Y 0,02 del ácido dividido 0,25 litros es 0,08. Se dan cuenta que acá hay que hacer una estequiometría primero. Eso da el pH 4,44. ¿Sí? Entonces yo estoy hablando mucho de buffer. Entonces, ¿qué son los buffer? Son una solución amortiguadora, que se llama tampón también, que tiene un ácido débil, o también puede ser una base débil, como les comenté recién, y su sal. O sea, ambos componentes deben estar presentes y deben tener el ion común. Por eso dice su sal. ¿Sí? Por ejemplo, acetato de sodio y ácido acético. Ven que tienen el mismo componente, pero tiene que ser el ácido débil o base débil. No puede ser el ácido fuerte y la base fuerte, ¿no? Entonces es muy importante las soluciones amortiguadoras porque el pH en el cuerpo humano varía mucho. Entonces, algún sistema tiene que mantenerlo constante, ¿sí? Que es alrededor de 7,4. Entonces hay una solución amortiguadora que mantiene al pH constante. Por ejemplo, el jugo gástrico, que es de 1,5 también, ¿no? Entonces, siempre hay sistemas amortiguadores que mantienen el pH constante. Una solución amortiguadora se puede preparar al mezclar cantidades molares semejantes de ácido acético y la sal. Lo mejor es preparar una solución amortiguadora que tenga la misma concentración de la base o del ácido débil con la sal. Es lo mejor. Quiere decir que el pH va a ser igual al pK del ácido o al pK de la base, ¿no es cierto? Si es una base débil. Acá tenemos otro ejemplo que dice calcule el pH de un sistema amortiguador
formado por ácido acético 1 molar y acetato de sodio 1 molar. B, ¿cuál es el pH del sistema amortiguador después de añadir 0,10 moles de ácido clorhídrico gaseoso a 1 litro de solución? Y supongas que el volumen de esta no cambia con el ácido clorhídrico añadido. No era como el problema que vimos anteriormente que sí cambiaba. Bueno, acá nos dicen que no, así que no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, para resolver el A, ¿sí?, que es el pH. Entonces, tenemos el acetato que se ionizó, que tiene la misma concentración del acetato de sodio, 1 molar, y el ácido acético, que también 1 molar. Entonces, la constante del ácido va a ser igual a 1,8 por 10 a la menos 5, que es igual a la concentración de hidrógeno por la del acetato sobre el ácido. Acá estamos calculando directamente la concentración de hidrógeno, ¿sí? Y después hay el pH, pero lo podemos hacer con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH igual al pK más logaritmo de la concentración de la sal sobre la del ácido. ¿Sí? Y va a dar perfecto. ¿Qué pasa? Después de agregar, para el punto B, después de agregar ácido clorhídrico, este se ioniza por completo, porque el ácido clorhídrico es fuerte. Entonces tenés 0,1 moles de hidrógeno. ¿Qué es lo que tendría que hacer supuestamente el sistema buffer? Es mantener el pH constante. Eso es lo que hacen las soluciones amortiguadoras. Mantener el pH constante. Entonces no tendría que ser modificado por el ácido clorhídrico. En realidad va a ser mínimo, porque si yo seco el pH de 0,1 me va a dar bastante bajo. Pero al tener el buffer van a ver que no hay mucho cambio. Al principio, en 1 litro de solución había 1 mol de ácido acético y 1 mol de acetato, ¿sí? Por lo que teníamos en el punto A. Entonces, el número de moles de ácido acético y de iones acetato, ¿ahora cuánto es? Y 1 más 0,1 es 1,1. O sea, yo le sumo al ácido 0,1. Este 1 es de 1 molar. Porque van a decir, ¿de dónde sale eso? Del ácido es 1 molar. Ven que tenía 1 molar, que es en 1 litro. ¿No es cierto? Ven que es 1 mol en 1 litro. Sería. Entonces el ácido es 1 molar. Desde ahí empezamos. Pero ¿qué pasó? Yo le agrego ácido clorhídrico. Al agregar ácido clorhídrico, estoy agregando 0,1 moles de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, el acetato reacciona con esos cationes hidrógeno y va a formar ácido acético. ¿Sí? Entonces, aumenta la cantidad de ácido. ¿En cuánto? En 0,1 mol. 1 más 0,1, 1,1. Y el acetato lo que va a hacer es disminuir, porque la reacción está yendo hacia la derecha. Entonces tengo que restárselo. Me queda 0,9. Y ahí calculo lo demás. Puedo utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que me queda así, en vez de hacer eso que está puesto ahí. Puedo utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es pH igual a pK, más el logaritmo, ¿se acuerdan de la sal? Sobre el ácido. Pero ahora, bueno, el pK, ahora lo sacamos, el logaritmo de la sal, ahora, ¿cuánto es la molaridad de la sal? En 1 litro. Y de la sal es 0,9 molar. Y esto es, y el ácido quedaba en 1,1 porque aumentaba. Y el pK 1,8 por 10 a la menos 5, ¿no es cierto? Es el logaritmo negativo de 1,8 por 10 a la menos 5.
sería $4,74. ¿Sí? Entonces ahí, si calculan 0,9 dividido 1,1 logaritmo más 4,74 me da 4,6528. Bueno, 4,66 dice acá, 4,65 me da a mí. Bueno, es 2 centésimos, no pasa nada. Ven que entonces, al agregarle ese ácido clorhídrico, lo disminuye por mucho. Antes en el punto A tenías 4,74, lo disminuye en 0,1, nada. Entonces, la función del buffer es perfecta. Me mantuvo el pH. Pero me lo pueden llegar a sacar, ¿no es cierto? Aumenta en realidad en un factor las concentraciones de iones de hidrógeno, si lo quieren sacar, aumentan en 1,2. ¿Sí? Que es muy poquito. Bueno, y ahora los invito a que hagan los problemas del trabajo práctico.